como Sí. siempre, destinamos este ratito al inicio para todo tipo de consultas, que tengan que ver con las consignas que vamos dando, o otro tema, no hay problema, porque en definitiva, hablemos de liturgia, quiere ser un espacio donde podamos ir aprendiendo de todo un poco, ¿no? Mm. Muy bien, vamos con la pregunta que quedó pendiente de nuestro amigo Alejandro, que se comunicaba desde Mar del Plata la semana pasada, que tiene dos preguntas, padre, tiene dos consultas. Sí, Una es, en la oración colecta, ¿el Espíritu Santo toma todas las intenciones de todos los presentes? Y la sí, segunda todas, pregunta, sí, ¿respondes sí. esa primero? Dale, sí, 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 Bueno, para que no que nos confunda. Sí, sí, evidentemente, todas las buenas intenciones, podríamos decir, ¿no? Todas Claro. aquellas, digamos, justamente por eso se llama oración colecta, ¿no? Porque el sacerdote recoge, colecta todas las intenciones, digamos, que la asamblea trae en su corazón, ¿no? Cada uno de los miembros. Por eso es importante esto que venimos hablando, por ejemplo, del silencio. El sacerdote, la oración colecta tiene cuatro pasos, ¿no? Tiene un oremos, Ujú. un silencio, la oración propiamente dicha y el amén, que mm, afirma lo que el sacerdote acaba de pronunciar Claro. como intercesión. Ese silencio como segundo paso es fundamental, digo, hay que hacerlo, porque si yo digo oremos, estoy haciendo una invitación a orar. Entonces, si yo no dejo el silencio, Mm. no estoy dejando que la asamblea exprese en su corazón la intención que trae justamente en su corazón, para que Claro. ese espíritu, para que ese Dios lo escuche y el sacerdote lo pueda elevar, todo eso que ha colectado al Padre, que es quien, digamos, está a quien rendimos culto justamente en la liturgia, ¿no? Mm. bien, es decir que ese momentito de silencio podemos cada uno en nuestro corazón pensar las intenciones que llevamos, además de la Exacto. oración que va a decir el sacerdote después. Sí, sí, porque la oración es como un cierre Ah, a lo que cada uno ha orado en su corazón, Claro. exactamente. Qué buenísimo. lindo. Y la segunda parte dice, cuando el sacerdote confiesa Ujú. y dice, absuelvo, yo te absuelvo, y no dice, te perdono, entonces dice, ¿es lo mismo absolver que perdonar? Bueno, eh, está hablando justamente del sacramento de la reconciliación, ¿no? Justamente, quizá porque dijimos el jueves pasado que el sacerdote pronuncia la consagración o distintas fórmulas, o yo te bautizo, Mm, yo te absuelvo, como si lo dijera el mismo Cristo, podríamos decir, ¿no? Muchas veces se ha usado como sinónimo, ¿no? Absolver y perdonar. Pero pasa que en el acto de la liturgia, digamos así, el perdón de Dios se da por la absolución del ministerio sacerdotal. Es decir, digamos que, hablando así rápidamente, la absolución es el acto por el cual se perdonan los pecados, ¿no? Entonces, digamos que es un término bastante jurídico incluso, tomado, digamos así, de la justicia terrenal, podríamos decir, usada para hablar explícitamente del acto por el cual, ¿no? El sacerdote, en nombre de Dios, eh, realiza justamente el perdón del pecado, ¿no? Recordemos que el momento de la confesión, a mí cuando justamente la pastoral litúrgica y el derecho canónico nos enseñaban justamente el sacramento de la reconciliación, decimos que es un momento en el cual el sacerdote tiene como cuatro actitudes en nombre de Dios, como lo haría Dios, ¿no? Es padre porque escucha, porque contiene, tiene esa ternura de Dios. Es juez porque juzga, podríamos decir así, la gravedad o no del pecado cometido, ¿no? Eh, es doctor porque sana, ¿no? Es un mm, sacramento de sanación, podríamos decir así. Es maestro porque también quizá en ese momento enseña, ¿no? Orienta, ¿no? Pero sobre todas las cosas padres, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico, es decir, entre comillas, como juez, Claro. el sacerdote está juzgando, por lo cual absuelve del pecado, por lo cual Mm. el perdón de Dios se da a través del acto de absolver. Claro, bien. buenísimo, clarísimo como siempre. Gracias, padre. Sumamos una inquietud que llegaba desde Mendoza, la compartía Alberto. Decía él, yo participo en la música, en la celebración y estamos preparando una festividad, pero las canciones que van a acompañar la misa siento que apuntan más a hacer un show musical. Yo soy el baterista y me planteo si está bien, porque sinceramente a veces siento que la celebración de la liturgia se parece más a las celebraciones de evangélicos u otras. Por el momento sigo participando y ensayando, pero no sé hasta cuándo, dice Alberto, y allí pregunta
¿Está bien sentir esta incomodidad? No, siga Alberto, siga participando, don Alberto. Me parece que, a ver, es más, si toca la batería quizás sea alguien joven. Me parece que, a ver, los instrumentos musicales, todos siempre hemos dicho cuando hablamos de música litúrgica, ¿no? Si bien hay un instrumento base, digamos que la liturgia prevé como el órgano, en el caso nuestro de Argentina, la autorización como base para sostener el canto litúrgico, la guitarra, uno puede ir agregándole ciertos matices, digamos, con otros instrumentos, como puede ser un triángulo, una campanita, una pandereta, o la misma batería, o el bombo, la caja peruana, etcétera, etcétera. Lo importante es saber ubicar cada uno de esos instrumentos donde no sea lo que, digamos, lo que sostiene la Mm, música o el canto, sino que acompañe y sobre todo, a ver, no hace falta que sea ni toda la canción ni todas las canciones, ¿no? Puede ser claro. algún pedacito de alguna canción o de algunas canciones, digamos, a lo largo de la liturgia, ¿no? Pero nada obsta, digamos así, que podamos usar ciertos instrumentos de percusión para acompañar. No tiene que invadir, podríamos Mm, decir, ¿no? Ni sostener el canto, que sí lo tiene que hacer el órgano o la guitarra, sino estos instrumentos distintos y diversos pueden acompañar con ciertos matices, hay quizá alguna de las canciones, algunos de los cantos litúrgicos podrían tener una presencia un poco más fuerte, digamos, estos instrumentos. Nada obsta, digamos, que todo instrumento sea litúrgico en tanto y en cuanto sea, yo digo, siempre bien puesto y con cierto criterio musical, ¿no? claro. Entonces, me parece que incluso, yo me imagino que deben estar preparando la fiesta del Rosario, que en Mendoza es muy fuerte, Puede digamos. ser. La procesión, la misa, se hace allí en el estadio, en el anfiteatro, me parece que si es una misa festiva, con más razón yo puedo poner estos instrumentos, digamos que de algún modo van como acompañando un poquito y le dan un cierto matiz festivo, ¿no? Creo que Ujú. la misa tiene que ser una fiesta, no tiene que ser la chabacanería, digamos así, de un recital o de un, como dice por allí, pero sí me parece que en tanto y en cuanto lo pongamos con criterio, puede estar presente y creo que tiene que estar presente, Ujú. ¿no? Perfecto. Gracias. Padre, la semana pasada también este mensaje ingresó en función de que vos comentaste de lo que significa el salir de la misa y ponernos en acción, ¿no? Con alegría y vivir realmente con alegría la celebración y no estar con Exacto. cara triste o lúgubre. Bueno, a partir de ahí, Silvia manifiesta que ella no está de acuerdo con esta expresión sobre el estado de ánimo en la misa. Dice, por ejemplo, una etapa del duelo es la culpa y quien está atravesando el duelo se siente triste y necesita atravesar esa emoción. Dice, si el mensaje que recibe en la iglesia es no vengas con cara triste y la persona no puede estar de otra manera, se va a perder de celebrar y ser acogido en comunidad para poder salir de ahí. Dice, el mismo Claro. Jesús lloró por su amigo Lázaro y no lo ocultó, dice Silvia. Sí, sí, en realidad, digamos, nosotros nunca diríamos no vengas si estás triste, al Mm, contrario, me parece que la tristeza, a ver, yo distinguiría ahí de lo que es la tristeza y del dolor. La tristeza es un vicio contra la esperanza, contra la virtud de la esperanza, digamos, ¿no? Otra cosa es el dolor, ¿no? Que es distinto, ¿no? mm, Jesús, decimos, bueno, acá tendríamos que entrar un poquito en otro contexto de lo que significa la teología, la cristología, digamos, las actitudes humanas de Jesús, ¿no? A mí me parece que ahí hay un fuerte, digamos, de parte de Jesús, una fuerte identificación con el dolor, ¿no? De las hermanas, y digamos así, el dolor por la pérdida de su amigo, ¿no? Pero también hay una profunda identificación con lo que significa la muerte y la vida y lo que Jesús va a obrar, digamos así, como la obra de la redención. Entonces, a mí me parece que ahí, fíjense que es el versículo más cortito de la Biblia, un versículo que dice Jesús lloró, nada más. mm, Pero no llora de tristeza, ¿no? Porque la tristeza, como digo, es vicio de la virtud de la esperanza. Yo no digo que nosotros nos vamos con la sonrisa de oreja a oreja. La alegría que tiene que ver con la fiesta de la Eucaristía, tiene que ver con una paz interior, no claro. solamente con la sonrisa. Todos tenemos derecho y necesitamos hacer el duelo ante la muerte de un ser querido. Pero una cosa es el dolor, el duelo, podríamos decir, Ujú. y otra cosa es la tristeza, ¿no? Porque la tristeza
yo me arriesgo a decir esto, ¿no? Quizá es opinable, pero la tristeza atenta justamente con el don de Dios, que es la esperanza en una vida eterna, de un modo, una redención que está conquistada por Jesús, ¿no? Y el tema del sentimiento de la culpa no es siempre presente así, puede haber, sí, quizá, pero me parece que no es en general, digamos así, la culpa como sentimiento ante la muerte de un ser querido, no. Al contrario, creo que tiene que haber esperanza. Y esa esperanza nos trae fuerza, alegría y paz, ¿no? Alegría, vuelvo a repetir, por la, por la vida eterna, pero no es la sonrisa de oreja a Claro. oreja, ¿no? Porque el dolor sí es legítimo, el famoso duelo, ¿no? Con lo cual, digamos, Jesús lo que hace es eso, ¿no? Ante el dolor de la pérdida, ante el dolor de, digamos así, de las hermanas y de su amigo muerto, Jesús expresa una profunda compasión, padece con el dolor de ellos, ¿no? Pero no hay tristeza en el corazón de Jesús, hay dolor, que es distinto, ¿no? Yo me animo a explicar rápidamente así desde una cristología, quizá que nos vamos del tema, pero tiene que ver con esto de poder, de un modo, sentir paz y a un modo fortaleza en la Eucaristía, en la misa, porque es justamente un momento redentor. Y creemos en esa vida eterna gracias a la muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Allí están entonces las consultas que habían quedado pendientes del encuentro anterior, padre, y como siempre sabemos que el WhatsApp queda abierto para nuevas inquietudes que pueden surgir, incluso para la participación del tema que nos convoca hoy, porque seguimos conversando, aprendiendo en torno a la pastoral litúrgica. Exactamente, exactamente. Habíamos quedado un poquito en este tema que me parece tan interesante, porque evidentemente la pastoral litúrgica que se pide, ¿no? Desde la iglesia a todas las iglesias, es este acompañamiento, es esta propuesta, digamos así, de que nuestras celebraciones se hagan vida en nosotros. Podríamos decir que la pastoral litúrgica no es directamente misionera, ¿no? La iglesia de los orígenes cristianos muestra que los paganos no eran atraídos a la fe por espectáculos, ¿no? De ceremonias conmovedoras, impresionantes, decíamos el jueves pasado. La conversión comenzaba por las cuestiones que le planteaba justamente la pureza de vida, la caridad a la que respondía esa primera evangelización, ¿no? Después de un largo proceso en periodo de catequesis se introducía a los primeros catecúmenos a la celebración de los misterios, ¿no? En lo que se participaba plenamente después del bautismo, ¿no? Por eso podríamos decir que era muy famosa esta frase justamente que aparece en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Todos se convertían por el amor que se tenían entre ellos, ¿no? Entre las primeras comunidades, los apóstoles, ¿no? Jesús mismo que les dice, sean uno para que el mundo crea, ¿no? Entonces, la credibilidad o la atracción no se daba por estas ceremonias espectaculares, sino por el testimonio de vida que era el fruto de esas celebraciones. Por eso me parece importante que el testimonio, ¿no? Que uno pueda hacer desde la celebración viva, presente y de algún modo que renueva nuestro espíritu, nuestra vida, esa misión con el testimonio, con actitudes, con gestos, a veces es muy convincente porque uno puede decir, a ver, ¿qué le pasa a este cristiano que sale tan contento o tan esperanzado o con tanta paz, ¿no? De una celebración litúrgica? Y bueno, justamente eso es lo que tiene que acompañar la pastoral litúrgica. La pastoral litúrgica es ante todo entonces pastoral educativa, podríamos decir. Educativa porque dirige justamente a los hijos de Dios a hacerles llegar la plenitud de Cristo. ¿Y cuáles son las cualidades de esta pastoral litúrgica? Yo nombro 4, ¿no? Que de algún modo me parece que son muy significativas. La pastoral litúrgica, sobre todas las cosas, es paternal, ¿no? Porque como un padre educa a sus hijos, para hacer que adquieran personalidad, podríamos decir, ¿no? Es una obra a largo plazo, ¿no? Considerando las diferentes etapas de la personalidad y las diferentes maneras de vivir y rezar y pensar de cada uno de los miembros de una comunidad. Pero esta característica de la paternalidad tiene que ser estar muy presente, digamos así, en una pastoral litúrgica. También es una pastoral instructiva, ya que entraña una parte muy importante, la catequesis, la verdad de fe, ¿no? Para obtener el culto en espíritu y en verdad. Acá me parece que en esto
la catequesis misma puede intervenir en la pastoral litúrgica porque ayuda a que nuestros niños desarrollen, ¿no?, el espíritu de la mistagogía, ¿no?, es decir, de la contemplación del misterio. Yo creo que nuestros niños no aprenden a celebrar misa porque les expliquemos la misa, ¿no?, sus partes, sus signos, eso tiene que ver con la catequesis, pero nuestros niños aprenden a participar activamente en la misa cuando le empezamos a hacer, digamos, un ejercicio en el desarrollo de la contemplación mística. Es decir, a ver, si yo en una mesita, en el espacio de la catequesis, enciendo una vela, ¿no?, o dos velas, ¿sí?, al modo como en la Eucaristía, y encendemos la vela y ponemos la palabra, estamos empezando a descubrir el significado de la luz, el significado, ¿no?, de la vela, ¿no?, en la oración. Ejercitarlos, por ejemplo, en el silencio, ¿no?, que puedan practicar de algún modo el silencio. Las posturas corporales, ¿no?, que puedan arrodillarse para rezar, que puedan estar de pie para escuchar la palabra, que puedan sentarse para escuchar la pequeña explicación. Y eso lo podemos hacer en el mismo espacio de la catequesis. Por eso la catequesis, también como parte de la pastoral litúrgica, que debería ser así, es instructiva. Pero también la pastoral litúrgica, podríamos decir, es formativa, ya que procura inculcar, ¿no?, el sentido de lo sagrado, el sentido de Dios, el espíritu de Jesucristo, y podríamos decir así, el gusto por la oración, ¿no?, tanto personal como comunitaria, ¿no?, por el silencio, por el amor a la iglesia. Me parece que, a ver, nuestros catequistas tienen que fomentar ciertas actitudes que vayan introduciendo a nuestros niños, digamos así, en el gusto por la oración. Y desde ahí el gusto por la celebración eucarística, por ejemplo, ¿no?, o cualquier otra liturgia, ¿no? Si yo, a ver, me ha pasado mucho en las comunidades, ¿no?, bautizar a niños que van a hacer su primera comunión. Antes de la primera comunión bautizamos a algunos niños. A ver, creo que un espacio, o la misma bautismo de bebés, digamos, de niños que hay en la comunidad, invitar a nuestros niños a presenciar. Pero para que puedan presenciar y vivir, quizá tengo que explicarles antes que puedan tocar el agua, oler el Santo Crisma, de algún modo ver la luz, la vela como signo de Cristo resucitado. Cuando yo los voy de algún modo instruyendo en esos pequeños signos, en la apreciación, digamos así, de la importancia de estas cosas que se dan a nuestros sentidos, después la participación, digamos así, va a ser mucho más profunda, ¿no? Porque si no, yo le puedo estar explicando los pasos de un bautismo, los pasos de la misa, y les entra por un oído y les sale por otro, ¿no? Evidentemente, porque, a ver, falta la práctica mistagógica, podríamos decir, la profundización en el misterio. Por eso también me parece que la pastoral litúrgica, la catequesis dentro de la pastoral litúrgica, tiene que ser bien progresiva, ¿no?, ya que debe tomar en cuenta a los fieles en la etapa donde están y ir elevándolos por encima, digamos, de ellos mismos, ¿no?, para contemplar ese misterio, ¿no? Eso es conducirlos progresivamente al conocimiento del auténtico misterio cristiano. Por eso la pastoral litúrgica debe ayudar a insertarnos a todos los fieles en la tradición de la iglesia, ¿no?, ya que hay que instruirlos a todos los fieles, ¿no?, y nosotros también, los ministros, tenemos que seguir creciendo en esto, en el culto de la iglesia, enseñando, por ejemplo, a respetar y amar todo lo que en ese culto se construye como un patrimonio, un pensamiento de oración a lo largo de la iglesia, a lo largo de, digamos así, de los siglos, a lo largo de la historia de la iglesia. Fíjense que, a ver, me parece tan significativo que la etimología de la palabra liturgia nos habla de una acción. La liturgia es acción. Por eso, al ser acción, me parece que tiene que ver con esto de poder salir creciendo, fomentando, ayudándonos a crecer en esto. Fíjense que la liturgia, decíamos, tiene como esta obra o acción o trabajo de todo el pueblo cristiano. Por eso, todos los lugares donde hablamos de liturgia, le decimos como acción sagrada, ¿no? La palabra griega, justamente, acción o praxis, tiene que ver con esta forma de actuar, esta forma de celebrar, esta forma, digamos, de ejercer, ¿no? La liturgia, decimos que es acción pastoral porque exige el ejercicio, digamos así, de una enseñanza, de una pastoral, es decir, de un acompañamiento, ¿no? Por algo no en vano, el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Liturgia, en el número 7, va a decir
que el culto público íntegro ejercido por la Iglesia, cuerpo místico, Jesús y cuerpo místico, pero es Él, es la acción del sacerdocio de Jesucristo, ¿no? Es la obra de Dios, que nosotros actuamos en nombre de Él, pero el primero que actúa es Dios, ¿no? Es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, ¿no? Para la gloria a Dios, para la santificación del ser humano, del hombre, etcétera, etcétera. A mí me parece que ya cuando en la historia de la Iglesia fuimos tratando de moldear el significado de la liturgia, fíjense, ya en el año 47, Pío XII, cuando empezó a, 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 a contener todo este movimiento litúrgico que estaba dando a través, digamos así, de la Iglesia, esto desembocó así profundamente en el Concilio Vaticano II, ya en el documento Mediator Dei, que el Papa Pío XII hablaba, fíjese, en el año 47, decía él, conviene que todos los fieles se den cuenta de que su principal deber y su mayor dignidad consiste en la participación en el sacrificio eucarístico, y eso no con un espíritu pasivo y negligente, discurriendo y divagando por otras cosas, sino de un modo más intenso y tan activo que estrechísimamente se unan con ese sumo sacerdote que es Jesucristo y ofrezcan aquel sacrificio justamente con él y por él y con él a través, y ofrezcanse también a sí mismos, ¿no? Me parece que, a ver, cuando comprendemos que nuestra acción litúrgica es una acción, un ponernos en práctica el culto a Dios, entonces ahí sacamos todo lo que significa la pasividad en nuestras actitudes en la participación. No podemos permitirnos ser pasivos en la celebración de la Eucaristía, por ejemplo, en la liturgia en general, pero mucho menos en la Eucaristía. No somos, digamos, no somos, digamos así, a ver, simplemente espectadores, no somos actores principales. La asamblea, podríamos decir, que es uno de los elementos más importantes de la acción litúrgica. Ni siquiera, yo me animo a decir, el mismo sacerdote, porque no se entiende el ministerio sacerdotal sin la asamblea reunida. Entonces, el sacerdote puede celebrar la Eucaristía o los distintos sacramentos porque hay una asamblea reunida. Y esa asamblea reunida tiene que lograr una participación tan activa, tan plena y tan consciente, que se dé cuenta que son los principales a la hora de ejercer el culto público íntegro. Los ministerios, el mismo sacerdote, los lectores, están al servicio de esa asamblea, ¿no? Por eso, por ahí decimos, ay, yo fui a misa pero no hice nada, no me tocó ni leer, no me tocó... No, a ver, estuve siendo parte de una asamblea, que es lo más importante de la acción litúrgica. Porque, en definitiva, el sacerdote podría hacer todo, la consagración, las lecturas bíblicas, etcétera, etcétera, pero no puede ser asamblea, porque le toca otro rol. Entonces, la asamblea, digamos así, junto con el ministerio sacerdotal, es una presencia fuerte de Jesucristo. Recordemos que Jesús dijo, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces Jesús está presente en la asamblea reunida, dice el concilio, y también en el sacerdote como ministro, y sobre todo en la especie eucarística, ¿no? En su palabra y en la especie eucarística. Pero nombra a la asamblea como presencia significativa, sacramental, del mismo Cristo presente en medio nuestro. Bueno, Natalia, de Capital, dice, soy ministro extraordinario de la comunión. Dice, me sorprenden los fieles que comulgan desatentos. Dice, a veces no sabemos si quieren comulgar en la boca o en las manos, no ponen la posición correcta. Bueno, señala esta, no estar compenetrados, concentrados o viviendo atentamente el momento de la comunión. Lo que tiene que ver con la participación también, padre, que nos comentabas hace un momento, esa participación como asamblea tan importante. Tal cual. Me parece que, bueno, por eso podemos afirmar que la pastoral litúrgica es aquella acción pastoral realizada por todo el pueblo de Dios, ¿no? Con el fin de, justamente, con el cual yo quería rematar después, cuando terminé, creo que el fin de la pastoral litúrgica es la participación de los fieles, ¿no? Claro. Y digamos, no es que la pastoral litúrgica la tiene que hacer un equipo o el sacerdote, no. La pastoral litúrgica me parece que tiene que ver con
lo que hacemos cada uno de los fieles, lo que hacemos cada uno de los que integramos el pueblo de Dios, para poder participar mejor justamente, en este caso, en el culto eucarístico, ¿no? Por eso el objetivo de esta participación y de esta realización, digamos, de la pastoral litúrgica es poder edificar mejor el cuerpo de Cristo, que somos todos, mediante estas acciones eclesiales del culto cristiano, teniendo en cuenta, bueno, la situación que cada uno está y que cada uno vive, digamos, ¿no? Por eso la liturgia es obra de toda la iglesia, no solamente del ministro, pero la liturgia no agota la iglesia o la acción de la iglesia, es parte, digamos así, pero es una parte tan importante que necesita ser pastoreada de algún modo y de algún modo asumida por todo el pueblo de Dios como una necesaria y profunda, digamos así, acercamiento a Dios. Decía justamente el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia, sobre la liturgia, dice que los hombres, para que todos puedan llegar a la liturgia, es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. Por eso me parece importante, yo digo que hay un antes y un después en la celebración litúrgica, ¿no? Un antes en la liturgia, ¿por qué? Porque primero hay un tiempo de anuncio profético, podríamos decir así, de la palabra, ¿no? En este sentido corresponde al anuncio del Evangelio, pero no se reduce meramente a una enseñanza, ¿no? Su finalidad es despertar la fe, desentrañar el sentido de Dios, que revela el sentido de cada uno de nosotros como proyecto cristiano, humano, ¿no? Y entonces consta, digamos así, de varios tiempos y momentos que son necesarios vivirlos como escucha de la palabra antes de la celebración eucarística, por ejemplo, de la liturgia en general. Entonces también es un tiempo previo, un tiempo de evangelización, en el que la fe aparece como conversión, ¿no? Y la palabra de Dios como llamado dentro del compromiso de cada uno de nosotros como parte de ese pueblo, ¿no? En la Sacrosantum Concilium, el documento de la liturgia va a decir, la Iglesia proclama a los no creyentes el mensaje de la salvación para que todos conozcan al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo y se conviertan de sus caminos haciendo penitencia, conversión y de algún modo volviendo nuestra mirada a Dios, ¿no? Por eso la evangelización, podríamos decir que es testimonio y profesión de fe, proclamación del reino y anuncio explícito de la obra de Jesucristo. Por eso es tan importante que aquellos que reciban este mensaje evangelizador o este mensaje, podríamos decir, de anuncio profético, lo hagan, digamos, viendo en aquellos que ya están celebrando un testimonio de vida tan concreto, fruto de un encuentro profundo con Dios en la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? Y también un tiempo de catequesis en el que la fe aparece como iluminación y la palabra de Dios como palabra de comunión, ¿no? Y a los creyentes, de algún modo, se nos pide que también en eso demos testimonio, ¿no? Acá cuando yo decía recién de los catequistas, la función que tienen mucho en el sentido de poder ayudar a todos a crecer en la participación. Y también por eso hablábamos de una acción posterior a la liturgia, ¿no? Hay un después también, así como hay un antes, hay un después en la liturgia. Porque yo digo, es toda la vida cristiana como ejercicio continuo de caridad, donde tenemos que poner nuestro énfasis. La liturgia es gloria de Dios y santificación del hombre, y así lo que ha sido vivido en la celebración, que es la caridad de Cristo, debe ser vivido en cada uno de nosotros y en las comunidades como acción también de caridad, ¿no? Hay un tiempo de la comunidad, un servicio a la comunidad, justamente para hacer crecer a la comunidad entera en los gestos de caridad, de algún modo desvelar el misterio de esa comunión, común unión, que revela la paternidad de Dios y la fraternidad humana. Entonces, me parece que estos dos sentidos, la paternidad de Dios y la fraternidad humana, crecen, se alimentan, se fortalecen justamente en la Eucaristía, en el sentido profundo, ¿no? Del encuentro con Jesús, que es el sacrificio por excelencia, que es la caridad hecha vida en medio nuestro. Y también por eso hablamos de un servicio al mundo como acción exterior, fruto del encuentro eucarístico, del encuentro con Jesús en la liturgia, ¿no? Porque esas actitudes de caridad y de servicio y ese ir como acción externa al mundo revela que estamos en el testimonio, en las acciones, estamos construyendo el reino, podríamos decir. Este antes y después que yo hablo no tiene necesariamente
una mirada cronológica, sino que se van haciendo sincrónicamente unos con otros, digamos. No es que primero viene otro, después otro, se pueden ir dando todos juntos. El tema es que podamos, digamos, vivirlos profundamente, para descubrir entonces, bueno, que de verdad, ¿no? La liturgia tiene que enfocarse fundamentalmente en esa catequesis, ese ejercicio de caridad, fortalecidos desde la liturgia. Y yo vuelvo a repetir, no es que tengamos que organizar un equipo y hacer un grupo que hable de esto, no. Me parece que la cumbre a la cual tiene la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente donde emana su fuerza es la liturgia, ¿no? Y sobre todo la Eucaristía. Y desde ahí poder vivir esto como una misión y servicio, ¿no? El otro día le decíamos también, la palabra misa viene justamente de la palabra misión, con lo cual a mí me parece interesante poder descubrir siempre que el envío, ¿no? La misión a la cual se nos envía, tiene que ser creído profundamente, ¿no? como fruto de este encuentro con Jesucristo. Entonces, a mí me da la sensación de que por ahí perdemos, ¿no? Por ahí le decía esta oyente, perdemos el sentido profundo de lo que significa la Eucaristía, lo que significa la presencia real de Jesús en medio nuestro, sacramentalmente, cuerpo y alma, espíritu y verdad, todo lo que implica la Eucaristía, alma y divinidad, digamos, humanidad y divinidad. ¿Por qué? Porque quizá no solamente no nos preparamos, sino porque, a ver, no nos cargamos de todo lo que esa liturgia impregna en nuestro corazón, en nuestra vida, que es lo que también nos va ayudando a una sistemática conversión de nuestra vida. Entonces, acá apunta la pastoral litúrgica, ¿ven? Digo, donde podemos descubrir cómo involucrarnos, ¿no? En lo que estamos celebrando, con lo que traemos, con lo cual venimos, con lo cual venimos cargados, que tiene que ver con la primera pregunta que hacían este oyente, creo que Alejandro de Mar del Plata, donde decía, si la oración colecta recoge todo. Claro, Sí. lo que yo traigo, lo que yo vivo, lo que yo hago experiencia en la vida, lo traigo y lo pongo sobre el altar, lo pongo, digamos, en la oración, para que, digamos, esto sea elevado a Dios, todo lo que traigo, ¿no? Incluso, podríame decir, yo me arriesgo a decir, hasta mi pecado, lo pongo ante Dios, porque si Dios me hace ver el pecado, no es para apuntalarme con el dedo, sino para decir, mira, acá también te estoy redimiendo, acá también te estoy salvando. Y por eso nos ayuda un proceso fuerte de conversión. Para que también entonces la liturgia, así como traemos, también podemos llevar. Llevamos a la vida cotidiana, llevamos a lo de todos los días, actitudes, vivencias, lo que hemos oído, lo que hemos creído, lo que hemos celebrado, a la vida cotidiana. Entonces, esto me parece tan importante porque si no, perdemos el sentido profundo de lo sagrado y lo humano, podríamos decir. Vemos como dos cosas separadas. Entonces, soy un cristiano que el domingo celebra misa, pero soy un humano que en la vida cotidiana actúa de otra manera. Entonces, no, eso sería una esquizofrenia. Yo soy la misma persona que vive, celebra las cosas cotidianas y celebra entonces el misterio del culto cristiano en la liturgia. Seguimos compartiendo este Hablemos de Liturgia, ya transitando los últimos minutos de este encuentro junto al padre Mario Sánchez y repasando varios de los mensajes que llegaron por aquí, como siempre, muchos agradecimientos y algunas consultas, como la que acerca, por ejemplo, Gaby, desde Córdoba. Ella comparte específicamente su experiencia, cómo trasladamos a la vida cotidiana lo que celebramos en cada misa. Gaby dice que trata de llevarlo a sus encuentros de catequesis con los niños que se están preparando para recibir la comunión. Bueno, gracias Gaby. También Patricia desde La Rioja se comunica, dice que es una hermosa charla, padre, la que estás brindando. Y dice, ¿cómo trabajar con los chicos de confirmación sobre la misa? ¿Qué le podés sugerir? ¿Dónde puede buscar material o cómo trabajar con los chicos más grandes? A mí me parece que tanto a los chicos más grandes y a los adultos también nos encanta meternos en la profundidad, digamos así, de lo mistagógico, lo que yo decía, ¿no? Animarse a nuestros jóvenes, adolescentes, proponerles el ejercicio del silencio, el ejercicio de la oración con una luz,
el ejercicio de una postura corporal, ¿no? El tema del recogimiento, de usar las imágenes, de mirar, ¿no? Digo, a ver, me parece que el hecho de poder involucrar nuestros sentidos, ¿no? Como un ejercicio previo a la participación eucarística, a mí me parece sumamente fundamental, ¿no? Es lo que decíamos recién de la previa, digamos, ¿no? Donde la catequesis tiene mucho por hacer, digamos así, y donde podemos como ayudarlos a nuestros niños, jóvenes, adolescentes y adultos también a meternos cada vez más en el misterio, ¿no? Contemplar el misterio significa tener actitudes frente a ese misterio. Entonces, la contemplación, el silencio, el uso, como decíamos, de una vela, el uso de un aroma, digo, esas cosas nos ayudan muchísimo, ¿no? Porque nos van metiendo en otro idioma, en otro lenguaje, que es el lenguaje místico, podríamos decir, ¿no? Bien. Bien. Nati, de Capital, dice que con la celebración de la misa, ella trata de estar alegre y atenta a los vecinos y junto a su familia también. Alejandro, desde Mar del Plata, agradece, padre, las respuestas que brindaste hoy. Dice que qué excelente la enseñanza. Envía saludos y felicitaciones por todo lo que transmite con esa pasión y sabiduría, dice él, desde Mar del Plata. Bueno, Gonzalo también dice lo que celebro en la misa, trato de llevarlo en acciones de solidaridad, ayudando a mi familia. Con los años formé parte del coro, ahora me estoy formando, me tomo más en serio la celebración eucarística. Y pregunta en torno al ayuno antes de la misa, ¿de cuánto tiempo es? Pregunta Gonzalo. Sí, sí, sigue siendo tan legítimo y tan exigido, entre comillas, como siempre, ¿no? El ayuno eucarístico 1 hora antes de comulgar, siempre. Bien, Buenísimo, muy bien. buenísimo. Bien, padre, quedan unos minutos todavía para seguir Sí, escuchando. lamentablemente se nos va el tiempo. Sí, 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 he intentado ser lo más breve posible, más concreto para que hoy podamos terminar este tema, pero a ver, yo quiero recalcar esto, ¿no? Lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Cuando hablamos de por qué la preparación previa digamos, el testimonio posterior, las actitudes posteriores, que insistíamos un poquito, ¿no? En la consigna, porque parece que la meta de la pastoral litúrgica reside en lograr que el pueblo participe, ¿no? Que la asamblea sea activamente participante. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia, la Sacrosanctum Concilium, cuando habla de la participación, yo vuelvo a repetir siempre, ¿no? Que fue el gran logro del Concilio Vaticano II, digamos, habla de que la participación tiene que ser, por un lado, plena, ¿no? Equivale a decir interior y exteriormente, por medio de las actitudes, los gestos, las respuestas, las oraciones, los silencios, los cantos, ¿no? Silencio cuando tiene que haber silencio, no cuando tengo que cantar un gloria o cuando tengo que responder un amén, ¿no? Ahí no guardo silencio. El silencio está indicado para momentos específicos, digamos, ¿no? Pero en el resto, digamos, la participación tiene que ser bien concreta, plena, porque yo hago los gestos, pronuncio las palabras, ejerzo las posturas, las actitudes, ¿no? El canto, ¿no? Es toda la persona humana en todas sus dimensiones la que debe ponerse en comunión con la celebración de estos misterios, ¿no? Por eso decía justamente la Sacrosanto Concilio, para promover la participación activa se fomentarán las aclamaciones de la asamblea, se fomenta una respuesta, un amén, digo, todas esas son aclamaciones que se han como diseminado, podríamos decir, y se han agregado a la liturgia para que de verdad se fomente esa participación, ¿no? En los responsorios, por ejemplo, en el Salmo, en las antífonas, los cantos, ¿no? Las acciones y gestos, las posturas y desplazamientos, ¿no? Guárdese además, dice, un debido tiempo para el silencio sagrado. Por eso, la participación activa tiene que ver con esto, que yo me siente involucrado. Y por otro lado, aparte de plena, digamos, tiene que ver que tiene que ser consciente, ¿no? Fruto, por supuesto, de una formación litúrgica, basada justamente en una pequeña catequesis, ¿no? Una participación consciente y activa de los fieles no puede obtenerse si no está suficientemente formado, evidentemente. Por eso, consciente significa también la participación exterior, ¿no? Y ha de haber, digamos, así como una especie de, y esto tiene que ver con la pastoral litúrgica, una permanente formación,
sencilla, permanente, progresiva, ¿no? Y esto apunta justamente a una catequesis litúrgica, creo que cada vez más necesaria, y bueno, por eso, bueno, fomentamos también estos espacios desde acá. Y fructuosa, porque equivale a ser una participación armoniosa que implica la participación sacramental, y cuyo ejemplo lo debe dar justamente el que preside, el ministro, los ministros que sirven al altar, de cómo estar participando. Por ejemplo, lo que decimos el famoso monitor, ¿no? O el mal llamado guionista, ¿no? Que hace justamente las municiones a cada parte de la celebración, el mal llamado guión. Bueno, yo siempre vamos como apuntalando toda esta terminología, porque me parece que habla, cuando uno dice monitor, el monitor es, bueno, lo que por ejemplo ustedes chicas están viendo allí delante de ustedes, un monitor que te devuelve lo que está saliendo al aire, ¿no? Entonces, si yo como monitor, estoy al frente de la asamblea, es el que tengo que ejercer las posturas, digamos, todo lo que de algún modo la asamblea puede contemplar para ver qué es lo que tiene que hacer. Por eso es importante que este famoso guionista, entre comillas, si se lee una lectura, se siente, ¿no? Y si está la consagración, se arrodille, digo, para que la asamblea pueda ver en esa persona justamente un monitor que le devuelve lo que debería estar haciendo, digamos, ¿no? Entonces, por eso el bien llamado monitor y no tanto guionista, porque en definitiva el guión es la misma acción litúrgica y el guionista sería el que preside, ¿no? El monitor o el animador de la celebración ayuda a la mejor participación. No es el que guía, sino el que anima y anima la celebración. Bueno, digo esto, ¿no? Creo que, a ver, nos da mucho para hablar la pastoral litúrgica y cómo seguir como dando pistas y los famosos tips, digamos, para una mejor vida de todo esto, pero bueno, me gustaba por lo menos dedicarle estos 2 jueves a poder como pensar y profundizar en esto, ¿no? Qué bueno. Bien, hay muchos agradecimientos, padre Zulema, Claudio, que llegan también simplemente agradeciendo por lo que están escuchando y bueno, cómo nos ayuda tanto formarnos, aprender y a celebrar desde otro lugar, la Santa Misa cuando Sí, sí. participamos, así que gracias. Y más allá de que seamos unos eruditos litúrgicos, lo importante es que formemos el espíritu en las ganas de participar, ¿no? Claro. Lo otro viene por añadidura, ¿no? A Claro. ver, si yo le pongo el esfuerzo, le pongo las ganas, digamos, ¿no? De que quiero estar, de que quiero escuchar, aprender, lo otro va a venir por añadidura, porque es más, yo creo que, y firmemente lo creo, que mientras más participamos, mejor aprendemos, mucho más aprendemos, profundizamos, porque en definitiva yo aprendo en la práctica, ¿no? Claro. Digamos así, uno va aprendiendo en el andar cotidiano, ¿no? En la vida y también entonces en la liturgia, ¿no? Creo que es importante descubrir que, recién escuchaba la canción de Cristóbal Fone, el padre jesuita, ¿no? Decir, a ver, Cristo conmigo en la vida, en el mundo, bueno, ese Cristo el que yo celebro, el cual yo, de algún modo, ese Dios que se hace presente en el misterio y sobre todo en la Eucaristía, y el cual yo me llevo para la vida cotidiana, ¿no? Las actitudes de la vida cotidiana no nacen solamente de un esfuerzo mío, de un estoicismo, ¿no? Yo quiero vivir, yo quiero ser caritativo, ¿no? Como si fuera un masón, podríamos decir, ¿no? O miembro de una logia, ¿no? Que se contradice tanto con nuestra fe católica. Porque en el Dios que creemos, el Dios que nos ha ofrecido la vida y el que nos va formando para ser como somos, ¿no? Y le da sentido a todo lo que hacemos. Entonces, la caridad no es una filantropía, ¿no? No es solamente unas ganas que yo tengo de ayudar y que me realiza como persona. No, no. Yo soy reflejo del amor que antes tuvo Dios por mí. En ese Dios creemos, ¿no? Y ese es el Dios cristiano. Y esas son las actitudes que tienen que nacer de un profundo encuentro con el Señor. Para eso, me parece que el ser perito, ¿no? De ciertos aspectos litúrgicos no nace solamente de una catequesis, sino de ahí, pero también en la participación, ¿no? Mientras yo más participo, más aprendo justamente a descubrir ese misterio celebrado.